Bien, buenos días. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Voy a hablar de la doctrina sobre los indios de Francisco de Vitoria y se trata de un texto traducido al castellano, traducido por tanto, y de ahí su pertinencia en este congreso, en este coloquio. En este trabajo tratamos nociones de coherencia, conexiones entre sintagmas y patrones textuales en el lenguaje escrito, ilustrándolo con extractos de la doctrina sobre los indios. Exploramos también la cohesión léxica y el vocabulario organizador del discurso, ejemplificándolo de nuevo con muestras de la doctrina sobre los indios de Francisco de Vitoria. Gran parte de la discusión de la que formamos parte utiliza términos que son comunes en el lenguaje corriente: oración, pronombre, adverbio, conjunción, etc. Y los usaremos en un modo familiar, pero los pondremos en relación con otros términos menos familiares como tema, rema, referencia, anáfora, etc., para unir gramática y discurso. Defenderemos que la estructura de los sintagmas, oraciones y unidades más amplias del discurso es inherente a la creación de coherencia textual. Empezaremos fijándonos en la cohesión gramatical ejemplificada con el texto del que partimos, la doctrina sobre los indios de Francisco de Vitoria. Cohesión gramatical y textualidad. Un texto escrito como la doctrina sobre los indios implica conexiones entre sintagmas y otras expresiones. Estas conexiones gramaticales se clasifican en tres tipos: referencia o correferencia, elipsis, sustitución y conjunción. Referencia. Los elementos que correfieren en español incluyen a los pronombres, por ejemplo, él, nosotros, vosotros, etc. Demostrativos, ese, este, aquel, etc. Y el artículo el, por nombrar solo los más obvios. Veamos un ejemplo de la doctrina. Texto base de esta disertación: enseñad a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre este pasaje se plantea la siguiente cuestión: ¿es lícito bautizar a los niños de los infieles contra la voluntad de sus padres? Esta cuestión es tratada por los doctores en sus comentarios al cuarto libro de las sentencias, distinción 4. Santo Tomás la trata en la Secunda Secunde, cuestión 10, artículo 12, y en la tercera parte, cuestión 68, artículo 10. Toda esta disputa y reelección viene originada por los bárbaros del Nuevo Orbe, a los que vulgarmente llaman indios. Sobre estos, la presente disertación tendrá tres partes. La primera indagará con qué derecho estos bárbaros han venido al poder de los españoles. La segunda tratará sobre qué potestad pueden tener los reyes de España sobre los indios en el orden temporal y civil. En la tercera parte expondré qué poder tienen sobre ellos dichos reyes y la Iglesia en el orden espiritual y en lo tocante a la religión. Así responderemos a la cuestión propuesta. Fin de la cita. Para que el texto sea coherente, asumimos que las, en bautizándolas, se refiere al sintagma mencionado inmediatamente antes, a todas las gentes. Las referencias de esta cuestión y sus pueden comprobarse retrocediendo en el texto. Este mecanismo se llama referencia anafórica. Para establecer estas referencias, estamos utilizando mucho más que el simple texto. El autor, Francisco de Vitoria, espera que de sus lectores, que compartamos con él un mundo independiente del texto, con países concretos, España, y sus compatriotas, españoles. Las referencias que se asumen, los mundos exteriores al texto, nuevo orbe, compartidos, son referencias exofóricas. Al no ser internas al texto, pero no son realmente cohesivas, pero por jugar un papel importante en la creación de la coherencia, las incluimos en nuestra discusión general de factores que contribuyen a la textualidad, esto es, al sentir que algo es un texto y no solo una lista de oraciones. La anáfora. Para identificar la referencia de la anáfora, habrá que retroceder en el texto,
A menudo, elementos como él o ellos pueden ser descodificados sin mayor dificultad. Otros elementos como esto o eso pueden ser más problemáticos por su capacidad para referirse a tramos más amplios del texto o proposiciones más difusas no parafraseables con ningún dato directo del texto. Ejemplos de este recurso en el texto son los siguientes. Citamos. Lo primero, porque ni los reyes de España ni los que presiden sus consejos están obligados a examinar y tratar de nuevo desde su raíz los derechos y los títulos, de los que ya se ha deliberado otras veces y se ha decidido sobre ello. Esto es válido, sobre todo, en aquellas cosas que ocupan de buena fe y las tienen en pacífica posesión. Aristóteles dice, en el libro tercero de los Éticos, si el hombre consultara siempre la cuestión se alargaría al infinito, y los príncipes y sus consejeros nunca estarían seguros y ciertos en su conciencia. Si hubiera obligación de repasar desde el principio los títulos de su dominio, nada podría considerarse como explorado. Nuestros reyes, Fernando e Isabel, sigo con la cita, que fueron los primeros en ocupar aquellas regiones, fueron cristianísimos y el emperador Carlos V es un príncipe justísimo y religiosísimo. No es de creer que tales personalidades no hayan tenido superexplotadas y superinvestigadas todas las cosas que pueden referirse a la seguridad de su estado y de su conciencia, máximo en un asunto de tan gran importancia. Puede por consiguiente parecer inútil y hasta temerario disputar sobre estas cuestiones. Referencia exofórica. Hemos mencionado la posibilidad de referir a algo externo al texto cuando al retroceder no suple la información necesaria. En español los determinantes con frecuencia actúan de la siguiente manera. El gobierno es criticado por el paro. Sería extraño si alguien preguntara ¿qué gobierno? Se asume por el hablante que el receptor sabrá cuál es, normalmente nuestro gobierno o el del país del que estamos hablando. El mismo tipo de referencia exofórica se ve en sintagmas como los reyes, el papa y el ejército. Observemos los siguientes ejemplos de la doctrina donde se menciona al filósofo Aristóteles y se presenta como parte del conocimiento compartido entre el lector y el autor. Para la solución de nuestro problema, debemos tener en cuenta lo que dice Aristóteles en el libro tercero de los Éticos. Como el consejo y la deliberación nunca versan acerca de lo imposible ni de lo necesario, así, la consulta moral tampoco trata sobre las cosas que son claramente lícitas y honestas, ni sobre las que son claramente ilícitas y deshonestas. No le consultaría con rectitud el que consultara si debe vivir con prudencia o con fortaleza y con justicia, o si se debe actuar injustamente y cometiendo torpezas o adulterando, etc. Tal clase de consultas no es cristiana. Termina la cita. La referencia exofórica, especialmente en la prensa, es a menudo hacia un mundo de discurso conectado con el discurso del momento pero no directamente. Los hablantes nativos de una lengua pueden tener dificultades con estas referencias, incluso cuando solo se han ausentado de los medios durante una semana o dos. Catáfora. En el siguiente ejemplo no se establece cuál es la referencia de la siguiente proposición hasta la segunda oración. Citamos. Con esta sentencia establecemos la siguiente proposición. El pecado mortal no impide el dominio civil y el verdadero dominio. Esta proposición fue definida en el Concilio de Constanza. Sin embargo, Almain, libro cuarto, distinción 15, cuestión 2, siguiendo al Iaco, afirma que el que está en extrema necesidad, si se halla en pecado mortal, se encontraría perplejo, pues estaría obligado a comer y al mismo tiempo, como no es dueño de nada, tendría que tomar lo ajeno. Luego no puede evadir el pecado mortal. Termina nuestra cita. Buscar la referencia catafórica implica los pronombres, pero también puede implicar otros elementos que refieren, como el artículo definido. La función de la catáfora es casi siempre captar la atención del lector con el mensaje. Elipsis. La elipsis es la omisión de elementos normalmente requeridos por la gramática que el emisor asume que se sobreentienden por el contexto y que ya no necesitan ser nombrados. Esto no significa que toda expresión que no está explícita sea elíptica, pues la mayoría de los mensajes requieren algún input del contexto para darle sentido. Conjunción. Incluimos la conjunción aquí en nuestra discusión sobre contribuciones gramaticales a la textualidad, aunque sea algo diferente a la referencia, elipsis y sustitución. Una conjunción no nos hace retroceder o avanzar en el texto para buscar su referencia, pero presupone una secuencia textual y señala una relación entre segmentos del discurso.
El análisis del discurso hace las mismas preguntas sobre las conjunciones que sobre otros elementos gramaticales. ¿Qué papeles desempeñan en la creación del discurso? ¿Cómo se distribuyen en el habla y en la escritura? ¿O qué características de su uso están explicadas inadecuadamente en las gramáticas convencionales? En nuestro texto hay algunas conjunciones que son muy frecuentes, como son las características de los textos expositivos argumentativos. Tiempo y aspecto. En este trabajo hemos tomado una selección de conceptos gramaticales y hemos intentado mostrar cómo el análisis del discurso ha contribuido a la comprensión de las conexiones entre las alternativas en el interior del sintagma y la oración y la organización del discurso. Un acercamiento a la gramática orientado al discurso sugeriría que no solo un mayor énfasis en contextos más amplios que la oración, sino también un nuevo examen de las prioridades en términos de lo que se traduce en cualquier idioma en cuestiones como el orden de palabras, artículos, elipsis, tiempo y aspecto, tema y rema, y algunas de las otras categorías discutidas aquí. Cohesión léxica. Un intento destacado del estudio de los patrones de vocabulario más allá del nivel de la oración es el trabajo de Halliday y Hassan, 1976, en el que se describe la cohesión léxica. Las conexiones entre los elementos léxicos en el modelo de Halliday y Hassan son de dos tipos principalmente, reiteración y colocación. Se puede debatir si la colocación pertenece propiamente a la noción de cohesión léxica, dado que la colocación solo se refiere a la probabilidad de que elementos léxicos se dé y no es una relación semántica entre las palabras. Aquí, sin embargo, consideraremos el término cohesión léxica para significar solo y exactamente repetición de palabras y el papel desempeñado por ciertas conexiones semánticas básicas entre las palabras para crear la textualidad. Esa propiedad del texto que permite diferenciarlo de una secuencia fortuita de oraciones inconexas. Si se puede demostrar que la reiteración léxica es una característica de la textualidad, entonces los profesionales de la traducción deberían aprender cómo manejarla para adquirir habilidades que les ayuden a codificar y descodificar correctamente. La reiteración significa tanto reincidir con un elemento en una parte del discurso mediante la repetición directa, como también reinsertar su significado explorando las conexiones léxicas. Las conexiones léxicas son las relaciones semánticas estables que existen entre palabras y que son base de las descripciones dadas en los diccionarios y tesauros. Por ejemplo, rosa y flor se relacionan mediante hiponimia. Rosa es un hipónimo de flor. Descodificar las conexiones de referencia es un acto interpretativo del lector, como ocurre con los pronombres. Los archilexemas que tratan de ideas abstractas y humanas incluyen gente, criatura, idea y hecho, entre otros. La reiteración de este tipo es extremadamente frecuente en el discurso español. No siempre encontramos repetición directa de palabras y muy a menudo hay una gran variación entre oración y oración en el discurso escrito. La doctrina sobre los indios está dirigida a un lector culto y con estudios. Se trata de un texto con una fuerte cohesión interna donde la idea de cada párrafo es hija del anterior. Es un texto muy elaborado y con una fuerte textualidad. Se trata de un texto expositivo argumentativo con frecuentes enumeraciones de los razonamientos y con una estructura interna muy trabajada.